En esta oportunidad vamos a escuchar al senador William Torres, quien mencionó que en un acto desesperado al no saber cómo responder el avance del MAS y PSPUE, Luis Arce Catacora y sus ministros convocó al Cabildo en la ciudad del Alto. También mencionó que el Cabildo no es de cumplimientos para nadie. Este Cabildo más fue una concentración. También mencionaron que el pliego petitorio y en el Cabildo pues destacaron los logros del gobierno de los 14 años de Evo Morales. También mencionó que la misma gente de Arce en el Cabildo le han pedido que cambien a sus ministros. El senador William Torres mencionó que en su momento le han alcanzado un memorial al presidente Luis Arce Catacora para que destituya al ministro de Justicia porque no está trabajando en favor del pueblo boliviano. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Hablemos de la legalidad, doctor. Al no tener la veeduría del Tribunal Supremo Electoral, sabemos que no es legal. ¿En qué medida no es legal? ¿En qué afecta, no le afecta a las resoluciones que más adelante hablaremos? Como decía Gabriel, más parece un pliego petitorio, pero tienen resoluciones. Entonces, ¿cómo queda todo esto? Y en función también a la cantidad de gente que se ha visto, porque muchos dicen que habiendo un cabildo de millonada de gente, de repente tiene muchísima legitimidad, podría ir sobre la legalidad. Pero, ¿cómo queda ese aspecto teniendo cerca de 40.000, 50.000 personas asistiendo? Doctor, le dejo la palabra, por favor. El micrófono, doctor, vamos a habilitar el micrófono. Muchas gracias. Adelante, doctor. Ramiro, lo primero que hay que decir es que, primero, hay que diferenciar entre lo que son los mecanismos internos, según estatutos del MAS, aquellos mecanismos internos de debate, de discusión, de deliberación, de resolución de los problemas y los conflictos internos propios de cualquier partido político, de cualquier instrumento político, y lo que es un cabildo, que es un mecanismo ciertamente constitucional. Son dos temas que hay que diferenciar. Primero, la pregunta es, ¿era conveniente y era legal, visto desde el MAS, convocar a un cabildo para resolver supuestamente problemas internos, para cuestionar supuestamente el Congreso desarrollado el 3 y el 4 de octubre? Ramiro, la respuesta es no. No obstante de ser constitucional, el cabildo no está considerado como un mecanismo de debate, de discusión, de deliberación interno del MAS. Por tanto, este mecanismo ha sido utilizado de manera inadecuada desde mi punto de vista, porque para resolver los problemas internos del MAS existen los ampliados, existen los congresos y por último las asambleas. Las asambleas, los ampliados y los congresos son los mecanismos democráticos internos del MAS para resolver todos los conflictos que hay. Doctor, una aclaración. Hay que acordar que no ha sido un cabildo del MAS, ¿verdad? No es un cabildo convocado por el MAS. Hay que acordar eso muy bien en claro. Luego voy a llegar a eso. Luego voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? Desconocer un Congreso cuando en definitiva no está reconocido por nuestro instrumento, pero además por otro lado, nadie asume la responsabilidad de haber convocado a este cabildo. Unos dicen que fue el pacto de unidad, otros dicen que fue X y Z personas, pero en el fondo los que han convocado y el que ha convocado de manera directa y que no ha tenido la valentía de decir fuimos nosotros, y no lo dijeron porque fracasaron en el intento, fue Luis Arce Catacora y sus ministros. Fue Luis Arce Catacora y David Choquehuanca los que instruyeron que se lleve adelante que se convoque a este cabildo.
en un acto desesperado, porque no se puede entender de otra forma, de un acto desesperado de no saber cómo responder ante el avance democrático interno del MAS. De modo que está claro que no tuvieron la valentía de decir nosotros convocamos, e intentaron decir que fueron algunos movimientos sociales, y en consecuencia no podemos reconocer como un cabildo convocado por una instancia orgánica del MAS, ni siquiera por algunos militantes del MAS. Quienes convocaron seguramente son aquellos que ya no se consideran militantes del MAS, que posiblemente en el pasado hayan sido, pero que ahora ya no se consideran militantes del MAS. Ahora bien, viendo cuál es el grado de legalidad, si bien es cierto el artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece que los cabildos son un mecanismo democrático directo del pueblo y que tiene esencialmente como característica la deliberación, ¿qué nos está diciendo esto? Nos están diciendo que la sociedad civil puede convocarse para discutir sus problemas, cuyas resoluciones, cuyas conclusiones, la misma Constitución dice, al ser esencialmente deliberativos y no resolutivos, entonces estas deliberaciones no son de cumplimiento obligatorio absolutamente para nadie. Para nadie. Y yo quiero ahora entrar en el tema del Tribunal Supremo Electoral. Desde mi perspectiva, el Tribunal Supremo Electoral no tuvo, aparte de decir que no tuvo el plazo suficiente o no recibieron con el tiempo suficiente la solicitud de ser veedores de esta actividad, yo creo que no tuvieron la valentía de decir de que un cabildo de esa naturaleza, cuyas preguntas además estaban formuladas de la manera más desastrosa, donde se advertía que definitivamente era cualquier cosa, ni siquiera un cabildo, no tuvo diríamos, la suficiente fuerza como para decir que no tenía ninguna característica de cabildo, sino tenía la característica de una concentración de un grupo de amigos que no puede llamarse cabildo, porque para que sea cabildo tiene que haber, tienen que cumplir ciertas formalidades. Fundamentalmente, ¿cuáles son los temas que van a deliberar? ¿Cuáles son los temas que van a discutir? Y cuando hacen la solicitud con cualquier cosa menos con preguntas serias, claras, concretas, como tienen que formularse. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que haber dicho de manera clara y concluyente este aspecto, que no tiene características de cabildo siquiera, sino es una reunión de amigos, por no decir de chupa, son amigos de alguna aventura por ahí. Pero entonces creo que le faltó, por lo menos desde mi perspectiva, al Tribunal Supremo Electoral un poco más diríamos, de consistencia entre sus fundamentos expuestos a tiempo de rechazar. En definitiva, pues este mal llamado cabildo no tenía las características de cabildo. Segundo, no tenían preguntas formuladas adecuadas para un cabildo. Tercero, las resoluciones, si ustedes se dan cuenta, las 19 resoluciones, ¿qué son? Son no otra cosa sino un pliego petitorio parecido a los de la Central Obrera Boliviana, donde le están exigiendo el cumplimiento de determinadas situaciones al gobierno. Pero además hay que rescatar algo, que además destacan la labor del compañero y presidente nacional del MAS, Evo Morales, durante sus 14 años de gestión de gobierno. Destacan los logros conseguidos. Y eso lo hacen en la parte de los, digamos, de los considerandos de la misma resolución. Y las alocuciones de uno y otro también destacan aquello.
De modo tal que yo creo que, mirado desde el punto de vista legal, primero que esta reunión de amigos, esta reunión de funcionarios públicos, no no se adecúa a lo que establece el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, porque han sido trasladados, creo que transportados no está bien, trasladados desde diferentes lugares del país por la fuerza, con amenazas. Han habido alcaldes municipales que se han quejado permanentemente, porque les dijeron, si ustedes no mandan gente, sus proyectos serán paralizados. Y la característica de un cabildo no es esa, no es la presión, no es el chantaje, sino más bien una petición, una concurrencia voluntaria del pueblo. Acá no ha habido una concurrencia voluntaria del pueblo. Y por el otro lado, creo que al no haber sido acompañado por una veeduría del Tribunal Supremo Electoral, lógicamente no tiene absolutamente ningún respaldo de carácter legal, no obstante de que pudieran insistir de que tienen la legitimidad por el acompañamiento de 30 o 35.000 personas o un poquito más de ellas. Bien. Muchísimas gracias. Ramiro, ciertamente el Tribunal Supremo Electoral estaba y habría estado en una situación sumamente complicada. Imagínense viéndola a Eva Copa bailando por ahí, a Alejo Vélez, a Román Loaiza y a otros actores ajenos al MAS. ¿Qué habría tenido que informar el Tribunal Supremo Electoral? La verdad. Y en consecuencia habría tenido que decir que ese cabildo no era, por supuesto, del MAS, porque habían actores políticos ajenos al MAS. Habría tenido que decir porque iban a identificar a cualquier cantidad de funcionarios públicos. Habría tenido que decir la verdad. Entonces se habría encontrado en una situación sumamente complicada, embarazosa. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral salió y rompió la cuerda por el lado más débil, que era el decir de que se presentó con la solicitud de veeduría sin el tiempo suficiente, pero además creo que hizo alguna puntualización desde mi perspectiva muy importante, porque es un tema de fondo. El Tribunal Supremo Electoral habría tenido que analizar si las preguntas son pertinentes o no, si están bien formuladas o no. Entonces, creo que por ese lado el Tribunal Supremo Electoral salió por el lado, desde mi punto de vista, mucho más fácil, porque un informe, a brindar un informe de la realización del cabildo habría sido muy complicado. Se habrían visto muchas complicaciones. Ahora bien, el resultado de este cabildo, las resoluciones, las 19 resoluciones, Ramiro y amigos oyentes de Causachuncoca, pues, y no porque lo digamos nosotros o porque digan, pucha, pero esos analistas o esos señores que están en el programa Voces de Libertad son unos defensores a muerte de Evo Morales o algo por ahí. No. Sencillamente el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, cuando se hace una interpretación cabal, razonable, pero además ni siquiera acudiendo a un método de interpretación sistemático, teleológico, sino más bien gramatical, sencillamente se debe entender que el carácter deliberativo de los cabildos no le permite tener otro carácter, es decir, un carácter resolutivo. De modo que cualquier decisión adoptada no es de cumplimiento obligatorio absolutamente para ningún militante del MAS y ni siquiera para los miembros de la sociedad boliviana.
No hay autoridad alguna que esté compelida por la Constitución ni por ninguna ley, que esté obligada, quiero decir, a hacer cumplir ni a cumplir. El artículo 203 de la Constitución Política del Estado habla con meridiana claridad y nos dice cuáles son las resoluciones que tienen carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Y estas resoluciones o estos acuerdos adoptados no tienen ese carácter. Por tanto, queda en saco roto, nadie está obligado a cumplir, menos los militantes del MAS, no están obligados a cumplir la dirección nacional, las direcciones departamentales, no está absolutamente nadie obligado a cumplir. Ahora, quien tiene que cumplir, no porque mande la ley, sino ya por un compromiso moral, son quienes convocaron a este cabildo. ¿Y quiénes convocaron? Convocó don Luis Arce Catacora junto a David Choquehuanca y sus operadores, sus ministros. Por ejemplo, por mi departamento, ¿quiénes fueron los ministros operadores? Fue la señora Marianela Prada y el ministro de Gobierno, que juntaron una y otra vez a directores de empresas públicas para decirles: señores, ustedes están en la obligación de llevar a todos sus funcionarios, pero además están obligados a pedir aportes ordinarios y extraordinarios para financiar estos viajes. Entonces, estos señores seguramente están en la obligación moral, no legal, de cumplir con el mandato. Una de esas obligaciones que tiene don Luis Arce Catacora es el de hacer ajustes en su gabinete, porque la misma gente a la que él convocó, que no son precisamente gente del MAS, y además que no ha convocado en nombre del MAS, por tanto no es un cabildo del MAS, esa misma gente le ha dicho: ¿sabe qué, señor Luis Arce Catacora? Sus ministros son pésimos, sus ministros son deficientes, tienen un desempeño, pero por debajo de las consideraciones de deficiencia. Por tanto, tiene usted que hacer ajustes. Entonces será el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, quien tiene que cumplir, porque él es el que ha convocado y tiene obligación moral, no legal, sino obligación moral con la gente a quien ha convocado y que de paso le está recordando lo que tiene que hacer.